Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con los videos de tornería. En este caso vamos a ver torneado interior o vaciado acá, como si fuera para colocar un rodamiento, que es bastante común. Y bueno, tenemos que utilizar este tipo de herramientas, que son herramientas interiores. En este caso también de corte derecho, ¿no es cierto? Esos son algunos de los tipos de herramientas de corte interior que vienen. Como pueden ver, es a cable, se puede ir moviendo o regulando. Estas son fijas. Así que bueno, vamos a ir al torno y vamos a empezar con el procedimiento para hacer un vaciado o un torneado interior. Acá, como vimos en capítulos anteriores, vamos a colocar la pieza a trabajar. En este caso vamos a apretar de ahí porque vamos a trabajar acá. Vamos a apretar bien ahí. Ya está apretada. Y lo primero que vamos a hacer, si bien ya tiene el punto, como ya vieron que yo les mostré en otro capítulo, el punto de centro, vamos a usar mechas para ir acercando a la lo más cerca a la medida que tengamos que dejar el interior con una mecha, para después sí trabajar con una herramienta interior. Procedemos con eso. Ya colocamos la mecha, una mecha de unos 10-11 milímetros, a ver, 13 milímetros. Y acá tenemos el rodamiento que vamos a querer colocar acá, clavarlo. Y tiene, ya les digo, 28 milímetros. O sea que vamos a tener que dejar de 28 milímetros de interior. Siempre bolilleros chicos, medida con medida, queda bien colocado. Vamos a perforar la profundidad, también medimos la profundidad que necesitamos. En este caso son 8 milímetros. Y bueno, la profundidad ustedes sabían, en el video de calibre yo les mostré que se mide con esto. Y vamos a medir ahí lo que necesitamos. También, según los números del rodamiento, ustedes pueden saber qué medidas tiene ya de antemano. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. También podemos hacer otro capítulo, cómo identificar los bolilleros según los números que trae y las características. Bien, acá ya conseguimos una perforación, un vaciado, donde ya entra nuestra herramienta interior. Así que bueno, ahora vamos a hacer el procedimiento, como siempre, descentrado de la herramienta, que es igual al procedimiento que yo les enseñé en videos anteriores, para poder trabajar. Esta es recta en el fondo, lo que nos va a permitir trabajar bien y que quede plano el fondo de la perforación o el vaciamiento que le vamos a hacer a la pieza. Ahí está entonces la herramienta alineada con la contrapunta, como les expliqué anteriormente, bien centrada. Ya estamos en condiciones de empezar. Ahora, tengan en cuenta que el carro ahora se invierte, ¿no es cierto? Cuando ustedes giren acá, van a tener que hacerlo para el lado contrario, no avanzando, sino hacia atrás, y corre la misma graduación, pero hacia atrás. Vamos a empezar a desgastar, a aproximarnos a la medida que necesitamos, y los toques finales los damos bien, con una pasada bien fina, para no pasarnos. Acá pueden usar el automático si quieren, o hacerlo a mano porque es poca profundidad, son 8 milímetros.
Acá estamos trabajando en aluminio, lo que nos permite hacer pasadas de 2-3 milímetros. Pero bueno, dependiendo del material que están usando y la velocidad de avance, la velocidad del torno, también va a depender la cantidad de milímetros que pueden sacar por pasada. Yo recomiendo en este material unos 2-3 milímetros hasta que me voy acercando a la medida, y ahí sí voy dando pasadas de menos de 1 milímetro para que quede perfecto. Bueno, acá ya estamos prácticamente en medida. Lo que vamos a hacer es la última pasada, la vamos a hacer con el automático para que sea más prolija. Si quieren pueden dejar una décima de un poquito menos para lijar un poco y que quede calzado bien el bolillero. Recuerden que es importante porque si no va a quedar flojo o va a quedar muy apretado. Si queda muy apretado, el bolillero va a trabajar mal y se va a terminar desgastando. Ahora después les voy a mostrar cómo calzarlo sin dañar también el rodamiento o bolillero. Ahí ya está para la última pasada, le vamos a dar apenas una décima y ya está casi listo. Bueno gente, ya llegamos a la medida. Yo siempre le hago una pequeña entrada ahí para que entre lo más fácil. Le pasamos un poco de lija y ya está. Lo vamos a calzar al rodamiento y van a ver cómo queda terminado el trabajo. Ahora les voy a mostrar por adentro cómo quedó en la luz antes de calzar el rodamiento. Fíjense cómo quedó, hasta ahí fue la mecha, que mejor que le quede una descarga ahí. Y bueno, después lo hicimos con la herramienta. Y bueno, repito, el rodamiento, traten de, si lo van a golpear, que sea con una masa de madera, una masa de teflón. Y si no, lo ideal es una prensa hidráulica, ¿no es cierto? Si no tienen una prensa hidráulica, lo pueden apretar en la morsa, si les da, y lo calzan en la morsa. Ahora les voy a mostrar en la morsa cómo lo pueden hacer. Si tienen una morsa con la apertura suficiente, lo apretan así y lo van calzando al rodamiento. Si tienen la medida correcta, va a ir calzando. Tienen que fijarse que no quede torcido, que no entre cruzado, y ya queda listo. Terminado el trabajo, gente. Ahí quedó el rodamiento. Con una mano se fijan que gire normal, que gire bien adentro. Si no, si lo hacen muy apretado, se va a trabar y se va a romper. Bueno, como siempre les digo, esta es mi forma de hacerlo. No es la única ni la mejor. Espero que les sirvan los consejos y seguiremos con los videos de tornería para principiantes. Nos vemos, amigos. No te olvides, usa siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.